presencia de los oficiales con este fin. Y de ninguna manera hay dos elementos destacables. Primero, el grueso del 99% de la marcha nunca se confrontó con la policía aún estando presente. Y se confrontó con los grupos identificados como anarquistas que iban preparados y que desplegaron toda una información en manuales advirtiendo que habrían de causar daño. Eso me parece que respondimos con la obligación que tiene el gobierno en todo momento de garantizar la gobernabilidad, de evitar que en la ciudad, ante la falta de presencia de elementos de policía, pues se convierta en tierra de nadie. Héctor Serrano, bueno, toda una polémica y un debate sobre el tema. Déjame ir al punto de los autodenominados anarquistas, aunque hay que leer hoy una carta de Aurelio Fernández en La Jornada en defensa del anarquismo, porque también es un tema, el asunto de esta figura que se utiliza para identificar a gente que apuesta, bueno, que genera violencia con una muy clara deliberación, con un claro propósito, me parece, de trastocar una manifestación pacífica. Héctor Serrano, como secretario de Gobierno del DF, ¿qué me dices sobre estos personajes, estos jóvenes encapuchados que van directamente a generar violencia? ¿O son un grupo de jóvenes que toman eso como una expresión ideológica extrema en contra de cualquier cosa que huela a autoridad? ¿O son grupos, o es un grupo constituido con el propósito claro de provocar lo que provocan: caos, ruido, inhibición de la protesta, desde un patrocinio no identificado? ¿Qué cosas son, Héctor? Bueno, yo creo que es una combinación de las dos formas. De lo que hemos podido tener información que hacen equipos, evidentemente, de inteligencia, la propia Procuraduría y demás, me parece que es una combinación, Carmen. Si tú lees su literatura, es precisamente lo que tú refieres con el sentido ideológico, y me parece que algunos no podemos tampoco dejar de reconocer que seguramente tienen una movilidad con esa intención. Hay todo un trabajo que está realizando la Procuraduría para efecto de determinar con prontitud y exactitud si hay otros factores que están promoviendo este tipo de agresiones. Me parece que también, te voy a poner un ejemplo, normalmente detectamos un promedio que fluctúa entre 70 y 150 máximo, que de manera cotidiana actúan de esta manera y que están determinados a actuar con la agresión que hemos podido observar. Pero también en una marcha donde participan otro grupo de jóvenes que, aunque no van con la intención, por supuesto, de agredir, ante la dinámica que se presenta y ante la confusión, pueden participar y no necesariamente están dentro de esta condición ideológica, ni mucho menos, sino que en la dinámica de la movilidad, porque es un adiestramiento, Carmen. Yo incluso ofrezco hacerte llegar este manual, así lo presentan como un manual, en donde hay toda una secuencia de cómo prepararse previamente, de cómo presentarse, cómo utilizan las redes para organizarse y cómo difunden esta ideología. Es lo que hemos detectado, digamos, de manera inmediata y de forma evidente. No se descarta que pueda haber otra motivación. Me parece que la Procuraduría es la que tiene que encontrar no solamente el origen, sino además si existe alguien que esté alentando ese tipo de actividad. Héctor Serrano, nos acabas de hacer, por primera vez creo, un análisis por parte de la autoridad de este grupo de personas, cosa que te agradezco. Déjame entonces ir deteniendo en lo que nos acabas de decir. Yo te pregunté qué cosa eran y te dije, o es un grupo ideológicamente marcado por la radicalidad y que creen que por la violencia podrán pues derrocar un gobierno o lo que pretendan en sus manuales, o es un grupo de personas patrocinadas desde algún punto no identificado con propósitos de generar caos, de inhibir la protesta, de romper lo que tendría que ser una manifestación pacífica. Y me has dicho una cosa muy relevante viniendo de ti. Dices, es la mezcla de esas cosas. Y agregaste un tercer elemento. Si te voy siguiendo bien, nos estás diciendo, pues hay un grupo que nosotros identificamos como un grupo ideológico radical y hasta manuales encontramos. Que eso también yo diría, Héctor, lo de los manuales yo también, déjame te digo, podrían hacerlo con el propósito que quieras. A lo mejor son manuales
propios efectivamente de una organización radical cuya expresión es autónoma de otro poder, pero también puede ser que alguien que pretenda hacerlos ver como lo que los estamos viendo, mande a hacer hasta un manual, y entonces también nos podemos ir con la tinta. Puedo precisar, Carmen, decirte, lo que hemos tenido evidentemente es esta ideología que se difunde y estos manuales. Y lo que dije, no descarte que pueda existir otra motivación. Eso es lo importante. Sin embargo, no la descarto, no la podemos descartar, Carmen, porque eso implica que se haga una investigación, que se revise, que se pueda implementar todo el protocolo de investigación para poderlo determinar. No se descarta, yo no podría descartarlo, es una probabilidad. Lo que sí puedo decirte que lo que evidentemente se ha observado es lo que acabo de expresar. Esta aparición en redes, esta ideología expresada en redes, y por supuesto todo un comportamiento que los acredita como parte del grupo de anarquistas. Sí es importante precisarlo, para que el auditorio tenga clara cuál es nuestra posición. A ver, vamos entonces al punto. En este momento dices, para nosotros las evidencias son lo que está en los manuales, en las redes, lo que se ve evidente y público. Pero aquí no niegas, Héctor, y aquí es lo más importante de lo que me estás diciendo, es que a pesar de que se tienen esas evidencias públicas que aluden a un presunto grupo anarquista con estas características violentas, tú dices, no podemos descartar que haya también, déjame decirlo así, una mano que mezcla la cuna. Bueno, yo te diría, no se descarta nada mientras no se tenga una investigación. Entonces tendría que determinarlo la Procuraduría producto de la investigación que se realice. Tampoco te podría decir en este momento que sí y que está perfectamente aclarado, porque tendría que tener evidencia de ello y no la tengo. Y esto correspondería a la Procuraduría revisarlo, investigarlo y determinarlo también. ¿Y eso cómo se logrará, Héctor? ¿Con interrogatorios de los detenidos o en qué fase van? Porque, a ver, si vamos a las cosas profundas, el tema más importante a dilucidar es ese. El tema más importante para la acción mexicana, permíteme interpretar lo que creo que la gente puede estar pensando, es qué hay detrás de este grupo de personas que deliberadamente ha causado la violencia que ha causado y que le ha costado incluso a gente que trabaja para el gobierno como policías lesiones importantes, no se diga lo demás, pero hablando incluso de agresiones directamente contra los policías, bombas molotov, etcétera, etcétera, creando desde luego una situación de esta naturaleza y con un conjunto de comportamientos que se han repetido como un patrón de conducta, por ejemplo, llamar la atención de los periodistas. Yo, por ejemplo, ayer contaba Héctor, nuestro colega, uno de nuestros colegas camarógrafos en CNN que estaban ahí, vivieron una escena donde dos de estos muchachos encapuchados voltearon a ver a la cámara de CNN y dijeron, quítale la cámara, y desde luego salió la imagen pues con el efecto que causa saber que alguien quiere agredir tan directamente a la prensa. Agredir a la prensa es también una manera de exacerbar la idea de la violencia instalada en una manifestación que tuvo y tiene que ser pacífica, y lo fue, porque fueron dos momentos. La marcha por la marcha se expresó pacíficamente y luego estaba esto que fueron los actos violentos. ¿Estás de acuerdo con que fueron como dos terrenos de actuación? Si algo para Carmen lo diría de manera contundente, no lo sé, no podría informártelo. Me parece que esto es sin duda, tiene que darse por una revisión, por una investigación. La Procuraduría en su momento seguramente concretará esta revisión y tendrá posibilidades de poder informar. Yo creo que finalmente lo que se ha podido evidenciar y que nos permite tener mecanismos de prevención, el gobierno lo implementó. Y yo quisiera decirte algo, Carmen, que también es importante destacar. Hay tú sabes, en la plancha del Zócalo, se ha conformado, y ahí tenemos una porción promedio 150 toneladas de ayuda todos los días, y lo quiero precisar, estamos atendiendo el llamado de una emergencia que a nivel nacional requiere de la solidaridad de todos los capitalinos, y se les explicó a los integrantes del comité que la plancha del Zócalo logísticamente no tenía posibilidades porque están instaladas carpas enormes y ahí se encuentran toneladas, un número importante de toneladas de ayuda. Lo quiero decir de manera muy clara, porque finalmente ese es el motivo, esa es la única motivación, y oportunamente se les explicó, Carmen. Sí es importante destacarlo,
porque no hubo otra motivación más la que hemos expuesto, y que es esta, la necesidad de ocupar ese espacio que además es de todos. Yo creo que el justo equilibrio, Carmen, al derecho de utilizar el espacio corresponde y es la exacta forma de respetar el derecho de todos. El equilibrio a utilizar los espacios públicos por la sociedad en su conjunto. Y es lo que está sucediendo en este momento. Pero lo quiero precisar, Carmen, para que no haya una impresión de que de forma caprichosa no se les permitió el acceso a la plancha del Zócalo. ¿Estás de acuerdo que al tener que explicarlo, Héctor, bueno, pues estás respondiendo a una gran suspicacia precisamente de se quitaron a los maestros del Zócalo y se volvió a tomar el Zócalo de otra manera, pero el asunto es que no se puede llegar al Zócalo y tú, en tu calidad de autoridad, tienes que decir, pues es que está la ayuda ahí por toneladas y esa es la razón, no otro motivo, pero lo tienes que decir porque hay gente, desde luego, que piensa que se tomó el Zócalo de esta manera, por razones humanitarias, digámoslo así, y de paso se impide la concentración de la población que por una y mil razones quiere o se está manifestando en las calles. En este caso siempre va a existir, Carmen, y por eso es oportuno aclararlo, es nuestra función. Tenemos que hacerlo, pero es también muy oportuno decirlo porque se explicó. Es decir, siempre hubo comunicación y siempre se explicaron los motivos. Y me parece que puede o no ser justificable para algunos, para otros puede ser que no lo tomen en cuenta, pero finalmente hay que tomar decisiones y tratamos siempre de explicar con prontitud y exactitud las decisiones que se toma el gobierno y por qué se toman. Héctor Serrano, secretario de Gobierno del DF, déjame cerrar esta conversación diciéndote lo siguiente. De Mancera y de Serrano y del equipo que gobierna esta ciudad es un gobierno de izquierda. ¿Sí? Estamos frente a un tema en donde desde luego las razones históricas, lo que no se debe olvidar, el tema del autoritarismo y sus expresiones, etcétera, debería imprimir un cierto tipo de motivación política a un gobierno de izquierda. Si doy este antecedente es para ir la pregunta, ¿se convierte o no en prioridad para el gobierno de Mancera y donde tú participas como secretario de Gobierno, se convierte o no en prioridad saber con claridad y prontitud qué hay realmente detrás de los muchachos violentos y agresores del día de ayer? Sí, yo creo que es un tema que por supuesto tiene que apresurar la revisión, también tiene que corresponder al tipo de delito, Carmen, también tiene que revisarse cómo legalmente se conforma el delito y cómo la gravedad de la tipicidad que se da es la que también requiere de la actuación de la Procuraduría. Hay elementos que no necesariamente o jurídicamente permiten que la contundencia en cuanto a la detención se pueda observar de mayor forma cuando se realiza una consignación. Pero sí decirte que, por supuesto, para conocer, para saber, para entender lo que seguimos con duda o con sospecha se está generando en este momento, es importante y, por supuesto, hace urgente que haya una investigación que lleve al final a tener esa información que me parece es importante que conozcan todos los medios informativos y la sociedad en su conjunto. ¿Sabes, Héctor Serrano, si estos son los mismos del 1 de diciembre para acá en las manifestaciones diversas que ha habido? Parece que sí. Yo creo que hoy, con los detenidos que hay, se va a revisar si algunos ya habían participado en otros momentos y que, por supuesto, aparentemente, Carlos, por lo menos a primera vista, parecieran que muchos de ellos sí ya habían participado en otros actos. Entonces, tú sabes, hay imágenes, hay fotografías, hay posibilidad de poder determinar la participación o no de los que ayer estuvieron involucrados. Y decirlo, Carmen, algunos de los que están presentados ante el Ministerio Público habrá de revisarse y habrá de acreditarse plenamente su participación. La Procuraduría tiene un tiempo determinado para realizar la investigación. Si no se acredita su participación, seguramente tendrán su libertad. Y si finalmente se acredita contundentemente que participaron y que han participado en otros actos con esas características, su condición legal será grabada y, por supuesto, presentada y consignada ante un juez respectivo. Héctor Serrano, pues estemos en comunicación, si me lo permites, y te aprecio que me tomas de llamar. Es un placer, Carmen. Gracias. Al secretario de Gobierno del DF esta mañana después de los sucesos ayer, 2 de octubre 2013. 9:01, volvemos con más.